Lo honroso para Leonel Fernández sería convertirse en árbitro de la política nacional. Ya nadie le cree que va a hacer lo que no hizo en esas 3 oportunidades. Le damos los buenos días y recibimos a un gran amigo, alto profesional, analista, politólogo, internacionalista, experto en políticas públicas, Daniel Pou. Bienvenido, Daniel, un gusto recibirte. Buenos días, Francisco. Pues yo muy complacido de estar aquí acompañándote y además recibir el favor de tu distinguido público. Muchas gracias. Muchas cosas que conversar contigo, como de costumbre, Daniel. Vamos a pasar la página por ahora en esta invitación que te hemos hecho de cara al tema que siempre regularmente tratamos contigo, de la seguridad y toda la planificación de la seguridad interna, la defensa, Policía Nacional y demás, para hablar de las elecciones. Ya pasada la marea y viendo esto con más cabeza fría, se ha manifestado Abel, el presidente suspendió su alocución, pero todos los partidos han estado en un debate y la sociedad todavía no logra de repente entender lo que pasó el domingo. ¿Cuál es la lectura que le da Daniel Pou? Sí, bien. Mira, realmente la República Dominicana ha ido cambiando y eso es uno de los elementos que le dificulta su incomprensión a la mayoría del liderazgo político dominicano. La República Dominicana del 2024 no es la República Dominicana ni del 2004, ni del 2008, ni siquiera la misma del 2012. A pesar de que la cúpula política en República Dominicana persiste en continuar con un modelo político y una forma de hacer política que no se compadece con los tiempos actuales. Estamos ante un escenario de cada vez más alejamiento entre la ciudadanía y los actores políticos. La falta de credibilidad de los actores políticos indiscutiblemente produce un feedback negativo en la relación entre lo político y el pueblo dominicano. Y además hay un factor que es fundamental. No hay discurso político. Lo que hay son proyectos personales enmarcados, proyectos personales y grupales enmarcados dentro de la política. La gran ausencia fueron las propuestas. Las propuestas, o sea, política vacía. Política vacía. Fulanito es el mejor, pero no se sabe de qué es el mejor. Gente sin trayectoria, gente que ha comprado una candidatura a un partido, donde muchas veces las cúpulas de los partidos actúan como estructuras mafiosas. Anoche me enteré de un caso de un señor muy popular en una demarcación que él se consideraba calificado para optar por un puesto municipal, pero cuando se acercó al partido, porque tenía cierta simpatía, le dijeron, búscate 15 de los grandes. 15 millones. 15 millones para una persona que es un trabajador asalariado de una empresa. Dios mío. Y él dijo que él no contaba con una suma de esa magnitud. Entonces le dijeron que entonces él no calificaba. Pero son cárteles de la política. Sí, porque sí. así que funciona un cártel. Así que ¿Cuánto cuesta esa ruta? 15 millones Sí. de pesos, de dólares. Entonces, hay algo que es importante. A partir del año 2000, los políticos empezaron a explotar de manera corporativa el quehacer político en su expresión, podríamos decir, más acentuada. Y esto ha ido socavando la democracia al interior de los partidos políticos. Antes, ¿quiénes eran los candidatos? Eran los líderes locales, los líderes de cada demarcación. Cuando tú buscabas una boleta de una alcaldía, por ejemplo,
¿Y quién eran los regidores? Por lo general eran activistas sociales, líderes sociales, gente que tenían una trayectoria de trabajar por el bienestar de la comunidad. Hoy en día son personas fabricadas, cercanas a dirigentes políticos, personas que cuentan con un aval financiero para sufragar no tan solo su campaña, sino también la de las cabezas políticas del partido, que es una exigencia presente. Entonces, las élites políticas han caído en un nicho de confort con este tipo de prácticas, pero no se dan cuenta que han ido erosionando las estructuras de los partidos, y los partidos, más que agencias, ¿verdad?, de expresión social y de proyectos políticos, se han convertido en intermediarios de lo político. Y eso es grave. Entonces, eso es grave y el ciudadano lo percibe. No hay compromiso entre los partidos y sus adeptos. Las lealtades de los ciudadanos hacia los partidos se hace cada vez más débil, más inconsistente, porque ven cómo las mismas dirigencias se mudan de un partido a otro sin ninguna explicación. Se ponen la cachucha de uno a otro. Y en ese sentido, Daniel, vamos a hacer una especie de análisis en paralelo para que aprovechemos tu gran experiencia. A lo largo de los años te ha tocado investigar y estudiar, sociológicamente hablando, los perfiles de las instituciones políticas, los partidos, de la Junta Central Electoral y de las marcas de los candidatos. ¿Cómo evalúas a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo? Un 4%. Incluso se está planteando, y quiero saber cuál es tu opinión desde lo más profundo a lo más general, Daniel, el tema de llegar a plantear incluso que el PLD estaba considerando pedirle la candidatura a Leonel para que apoyara a Abel de cara al 23% que saca el PLD y el 4% que saca Leonel. Es decir, ¿esto cómo afecta el perfil presidencial de Leonel de cara a mayo? No, indiscutiblemente la gran derrota en estas elecciones de los gobiernos locales, estas elecciones municipales, se la han infringido al doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández perdió del PRM, pero también perdió del PLD. Recuerde que Leonel Fernández se planteaba e hizo todo el esfuerzo por colocar en el imaginario del ciudadano que él era la segunda fuerza política del país. Y los hechos comprobaron que él era la lejana tercera fuerza política del país. Yo hace un tiempo, conversando con un amigo común del doctor Leonel Fernández, a quien conozco y le tengo mucho aprecio, le planteaba que una persona del nivel de Leonel Fernández, que es un tipo culto, que es un tipo con amplios conocimientos de política, de economía, de la sociedad dominicana en términos generales, debería ser lo que han hecho muchos líderes políticos en América Latina luego que hacen su recorrido por la presidencia de la República. Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces. Así es. Ya nadie le cree que va a hacer lo que no hizo en esas 3 oportunidades. Entonces le dije, lo honroso para Leonel Fernández sería convertirse en árbitro de la política nacional. Wow, un árbitro. ¿Debería retirarse del activismo político, Leonel? ¿Estás planteando eso? Sí, y convertirse en un árbitro O sea, en ese momento tenía la oportunidad. ¿Qué año? Te estoy hablando hará unos 3 años más o menos. Y lo que es más, él debió evitar la formación de la fuerza del pueblo. ¿Y por qué? Primero porque era lo que le daba la oportunidad de pasar a ese territorio neutral. Y lo segundo, porque el PLD, que tenía una contradicción a su interior desde hace varios años, antes del 2020. Yo recuerdo que Euclides Gutiérrez Félix, cuando yo había dicho en tu programa
el PLD es un partido que está al borde de la división. Euclides dijo que yo era de los que promovía la división del PLD. No sé con qué interés, porque yo no he militado en ese partido, pero era evidente que el germen de la división estaba en ebullición. Habían dos facciones bastante claras y debieron de permitir que el PLD resolviera su tema internamente. Pero la ambición política del doctor Fernández lo llevó al fraccionamiento. Y hoy en día, las dos expresiones del PLD languidecen. A pesar de que el PLD sacó una votación más o menos, pero hoy en día es un partido reducido. Me gustaría que le dé esa pausa al análisis que está interesantísimo para que nos vayamos al segundo escenario. Ha sido contundente, categórico con Leonel. Analicemos al PLD y a Abel Martínez de cara a este proceso de la misma manera para luego llegar también a tu lectura del presidente Luis Abinader y el PRM, pero hagámoslo después de la pausa. Permíteme ir al encuentro de nuestros auspiciadores, una conversación como de costumbre, profunda, llana, como conversan los sabios con ellos mismos. Y ecuánime. Sí, y ecuánime, como eres tú. Comerciales, regresamos de inmediato con Daniel Paul. Estamos de regreso, muchas gracias por conectar con nosotros. Recuerde nuestro libro, autoría de un servidor, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. La única obra que hace un recorrido de corte analítico, histórico, forense, de los pactos entre las élites económicas, políticas, nacional e internacional, desde el inicio de la transición democrática con el ajusticiamiento del tirano, hasta el año pasado. Es un libro de bastante actualidad. Segunda edición, gracias a Dios, vamos ya a los 2.000 ejemplares vendidos, un honor. Y cuento con usted para que se entere, se informe, porque no es lo mismo decirlo que escribirlo. Mitad de precio. Prácticamente estamos solo cubriendo impresión, 800 pesos más envío. Queremos que todos los dominicanos accedan a esta herramienta del conocimiento. Escríbale a Juliana ese número que le pongo en pantalla y solicite sus ejemplares en Estados Unidos, Europa, la gente querida de la comunidad dominicana en el exterior y por supuesto usted que nos ve en El Demócrata en este momento, también anímese y apoyarnos adquiriendo nuestra obra. Daniel Pou, nos quedamos en la pausa, en la lectura del PLD y le agregas, por favor, su candidato Abel Martínez. ¿Cuál es la lectura tuya? Bueno, el PLD es un partido que todo el mundo sabe que con la salida de Leonel Fernández fue diezmado, pero no tan solo que fue diezmado, quedó sin un liderazgo de consensos. Entonces, una parte de su dirigencia histórica sale del PLD, se va con la Fuerza del Pueblo, y queda Danilo Medina como dueño, amo y señor de la organización. Que eso es lo peor de un partido, el tener dueño. ¿Danilo es el dueño del PLD? Danilo es el dueño del PLD. Explícame eso. Bueno, Danilo, con su modelo de gobierno, un hombre sumamente pragmático en la política, que conoce las debilidades del dominicano por acunar fortuna, pues toma las riendas del partido y lo dirige como su finca. Quizás la única voluntad que no pudo imponer fue cuando Charlie Mariotti salió electo, que fue indiscutiblemente un acto de insubordinación a Danilo Medina. No quería Danilo a Charlie Mariotti en No, la Secretaría no General. lo quería. Y a mí me extraña. Siendo un danilista, porque Charlie Mariotti siempre defendió a Danilo. Bueno, Charlie Mariotti... Es decir, yo nunca entendí eso, Danilo. Charlie Mariotti es un hombre que gira para donde soplen los vientos. Es mi gran amigo, te lo digo, hasta ahí. Hacíamos un programa hace un tiempo juntos y todas esas cosas. Gran pensador, profundo, Mariotti. Sí, con Charlie muy buena Mariotti formación. es un hombre de pensamiento, pero con falencias que no le permiten proyectar la magnitud de sus capacidades. Wow. Bueno,
pero logra imponérsela a Danilo. Y entonces en el PLD surge una actitud de el súcubo para elegir el candidato presidencial. Explícame ese concepto. O sea, ¿cuál es el súcubo? El individuo yes sir, el que le dice a la cabeza, sí, está bien. Y eligen, en vez de, en busca de un candidato, en vez de buscar agenciarse, un candidato que sumara sectores con un cierto prestigio personal y que lograra establecer amarras con los poderes fácticos del país, eligen a uno de los dos peores candidatos que tenía a la presidencia. Abel Martínez es uno de los dos peores candidatos del PLD. La otra peor candidata era la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. ¿Hubiese sido también Margarita un fiasco como candidata del PLD? Indiscutiblemente. ¿Y por qué? Porque Margarita era un globo inflado con estrategias de comunicación. Wow. ¿No está siendo muy duro, Daniel? No. Ella, una cosa es ser popular y otra es tener liderazgo y capacidad para usted ser candidato a un partido. Aparte, Juan Margarita Cedeño no le suma nada al PLD. ¿Y cómo Margarita conecta con ese liderazgo de ser la primera dama, la vicepresidenta y luego la más querida? Pero eso es popular. ¿Aguanta tanto la estrategia del marketing? Sí. Ella se agenciaba a sus expertos para que la proyectaran como tal. Yo conozco muchos de los que trabajaron en la proyección de su imagen, pero yo a un par de ellos le dije, pero eso no da nada. O sea, en términos de peso político, eso no da nada. Porque ella llegó a la política por la almohada, no llegó a la política por el activismo. Dios santo, yo me puedo parar y retirarme un poquito. Óigame, pero es demoledor. Tú eres así de tranquilo. Margarita Cedeño llega a la posición por la almohada. Llega a la política por la almohada. O sea, antes de Margarita Cedeño ser esposa de Leonel Fernández, ella tenía algún vínculo con el PLD, que visitaba algún círculo de estudio, pero no tenía otra cosa. Pero trabajó y articuló políticas sociales, Daniel, sí, y de alguna manera u otra también construyó un legado y tuvo diferencias con Leonel. Y yo he cuestionado a Margarita y he dicho, bueno, alguien que de alguna manera u otra traiciona la voluntad de su esposa no es confiable, y Margarita no se hizo confiable para el PLD porque traicionó a su esposo. Lo traicionó en el momento en que Danilo le pidió que ella fuera vicepresidenta a Leonel. Leonel le dijo que no. Leonel le dice a ella que no sea la candidata y ella pacta. La primera gran traición fue en el 12, porque si Margarita no hubiese sido la vicepresidenta de Danilo, no se envía el mensaje a la familia PLDista, leonelista, de que Leonel apoyaba esa candidatura. No hubiese ganado Danilo en el 12, pero hubiese sido peor para el país, porque hubiese ganado Hipólito. Sí. Pero volvemos ahora a las elecciones. Mira, y a Abel. Es que un candidato presidencial a veces no debe ser el máximo líder de un partido, sino una persona que tenga un influjo para atraer sectores extraños al partido. Por eso yo dije en ese momento que el mejor candidato podría ser para el PLD el doctor Francisco Domínguez Brito. Domínguez Brito primero representa a un sector de la sociedad cibaeña, de la cúpula santiaguera, tiene amarras con la Iglesia Católica, a través de la Iglesia Católica con los poderes fácticos. Tiene un prestigio por su trayectoria, sobre todo en el sistema de justicia, y es una persona muy sensata. Quizás no tiene el ambaje político que podría tener quizás Abel Martínez y hasta la misma Margarita, pero es un individuo que suma. Un presidente tiene que ser una persona que sume consensos, candidato presidencial. Se decantan por Abel Martínez. Imagínate, Abel Martínez es una expresión accidental del poder. No es un individuo que tenga amarras con los sectores tradicionales de poder. Una expresión accidentada del poder. Accidental.
Porque aquí no tan solo hay que ganar elecciones, aquí hay que tener anuencia de sectores importantes de los poderes reales de este país. Es cierto. Entonces, él no llena ese requisito. Y además, a pesar de que fue presidente de la Cámara de Diputados y esas cosas, nunca logró acumular un arsenal en términos de proyección, de imagen, de prestigio, que lo pudiera catapultar un poco más allá. ¿Qué le falta a Abel Martínez? ¿Formación? ¿Capacidad? ¿Liderazgo? Yo creo que Abel Martínez lo han querido utilizar como un producto equívoco de la política. Wow. Abel Martínez puede ser muy buen activista, una persona que es capaz de, muy trabajador, muy hacendoso, pero no tiene el perfil en términos ni, voy a utilizar una palabra un poco ligera, no tiene el perfil, el glamour para atraer a determinados sectores de la sociedad dominicana. Tampoco tiene los niveles de comprensión de la política. Y lo demostró ahora en una locución que ofreció en estos días. Muy desacertada. Total desafortunada. Plantear que la abstención es una victoria para el PLD y que es una derrota para el gobierno cuando él pierde en su propia plaza. Si el alcalde, que es candidato presidencial, pierde Santiago. ¿Qué representa la derrota de la alcaldía en Santiago para Abel Martínez como candidato presidencial? Mira, Santiago en términos municipales es una demarcación muy característica, muy peculiar. En Santiago han ganado gente la alcaldía que la fuerza política con que cuentan no ha sido suficiente, pero el santiaguero es muy etnocentrista. Y si la persona que se candidatea no tiene las raíces, el arraigo y la proyección que le gusta al santiaguero, por más partido que tú busques, no sale electo alcalde. A Abel Martínez, yo no creo que esto se pueda tomar como una derrota personal. Yo creo que es realmente una derrota que se suma a la falta de confianza de los sectores que representa el PLD en Santiago. Wow, qué lectura. Sí, sí. El candidato de Santiago, un muchacho bueno, trabajador, pero detrás de él hay una historia. Con su padre. Claro. Traumática. Uno de los peores funcionarios que ha tenido gobierno alguno. Monchi Fadul. Sí. Uno de los peores funcionarios que ha tenido el gobierno alguno en este país. Entonces, pues, con ese hándicap, a este muchacho le iba a ser imposible llegar a esa alcaldía. Este señor que fue electo, que yo no lo conocía para nada. Ulises, por lo visto, es una persona con un gran arraigo en la sociedad dominicana, una persona que tiene una trayectoria, ha tenido credibilidad, a pesar de que en un momento de la campaña lo quisieron proyectar como un individuo incidentalista, pero todas las personas que yo he consultado de Santiago me han dado una referencia de él bastante positiva. Y un hombre cercano al presidente. Sí. Porque el presidente convirtió a Santiago en su primera casa de poder. El presidente ha construido en Santiago un nuevo símbolo del poder político, y económico. Nos vamos, Daniel. Escúchame, y eso catapulta a la sociedad santiaguera. Por supuesto, que siempre ha exigido ser la primera capital. Sí. Mi padre es santiaguero, yo soy Tavares de Gurabo, me encanta Santiago, me siento un hijo de Santiago. Voy mañana a Santiago, pero las cosas como son. Claro. Los santiagueros viven de espalda a la capital dominicana y de espalda al país. Esa es otra nación. Ellos son la hermana república. Sí, yo veo a Santiago, ¿tú sabes cómo, Daniel? Aunque suene como un tremenismo, como Cataluña. Si los santiagueros pudieran independizarse de la república, lo hicieran. Me lo quitaste de la voz.
El PRM y el presidente Luis Abinader, con una gran victoria, denuncia de uso y abuso de los recursos del Estado, pataleo, pero barre el PRM con todos sus candidatos. ¿Cómo marca esto la ruta electoral de cara a mayo? Mira, hay gente que dice y sostiene la tesis de que estas elecciones son el primer peldaño hacia mayo. Yo digo que no. Yo digo que resultan un influjo importante porque crean percepción. Ahora bien, yo creo que en mayo le puede ir mucho mejor al PRM que ahora. ¿Mejor que ahora? Sí, sí. Sacando más de un 70% en todo el territorio municipal. Sí. Pero será entonces una barrida histórica. No, le puede ir mucho mejor. Primero, porque el presidente Luis Abinader es no tan solo el máximo líder de su partido, en estos momentos es el máximo líder de República Dominicana. Y Leonel se acaba de encargar de pasarle ese cetro. Wow, la antorcha de liderazgo se la acaba de pasar Leonel al presidente Leonel Abinader. se le estaba disputando. Se le estaba disputando. Claro, con sus atisbos mesiánicos que él... ¿Tú sabes lo que va a pasar cuando este programa se lo envíen al profesor, tu amigo, Leonel Fernández? Sí. Bueno, porque yo a él le Te puede hacer como un gran amigo de la farándula que anunció que me retiraba la amistad. ¿Tú estás dispuesto a perder la amistad? Mira, yo creo, es un chiste. Yo creo que la amistad es algo que debe fluir de manera natural. Yo tengo amigos con los que tengo grandes discrepancias y nos hemos alejado, pero la amistad sigue fluyendo porque la amistad es tolerancia. Wow. Y sobre todo tolerar las visiones. Yo lo que nunca insultaría a Leonel Fernández. En términos personales, para mí Leonel Fernández es una persona que merece todo el respeto del mundo. Ahora, claro, él está en desfase con la realidad, porque él lo que era ya su finiquito político, no lo supo transformar, como te decía al inicio de esta conversación, para convertirse en el árbitro de la política dominicana. Entonces, es como los gallos en la gallera, voy a poner el símil. Hay gallos que han tenido una trayectoria de 50, pero llega un momento en que ya tú no lo puedes tirar en la traba, porque ya está viejo, ya tienes muchas laceraciones, ¿verdad? Empieza a tener artritis y aparecen unos pollitos jóvenes que se lo comen. Así está Leonel. Entonces, no digo eso. Lo que te quiero decir es la oportunidad. En la vida hay que tener sentido de la oportunidad. La oportunidad cuando usted avanza y está en condiciones de avanzar, y la oportunidad en cuando la retirada es más exitosa incluso que el propio trayecto de las victorias. Es así. Y los presidentes estadounidenses son expertos en eso. Claro. Barack Obama, Bill Clinton, se convierten en más poderosos después de 2 mandatos. Y el pueblo lo anhela. Barack Obama salió en el 2008 con un 80% de aprobación y se convierte en un mito. Pero los presidentes dominicanos no coinciden la vida. No hay familia, no hay nada, sino es la presidencia. Pero, ¿Qué señores, es lo que tiene? Si hasta los medicamentos que te proveen salud tienen fecha de caducidad. Y llega un momento en que si tú los ingieres después que le llegó la fecha de caducidad, te pueden quitar la vida. ¡Wow! ¿Qué mensaje acabas tú de enviar? Entonces, la política es así. Y todo es así. Es como hay empresarios. Tú no has visto empresarios que le han pasado la antorcha a los hijos, a veces a un miembro del grupo de gestión de la empresa, porque ya saben que llega el momento en que hay que hacerlo. Volvemos, Daniel, al presidente Luis Abinader. Entonces, y al PRM. El presidente Luis Abinader, el gran líder nacional ahora. El gran líder nacional es Luis Abinader. Ya el PRM ha ganado un territorio que no tenía. Así de sencillo. Y ahora, claro, el presidente Luis Abinader
tiene que proyectar más imagen de estadista que de hombre de partido. Eso es lo que le va a sumar los votos suficientes para ganar con una gran ventaja en mayo. Una ventaja que tiene Luis Abinader, primero, que es un hombre que escucha. Lo segundo, es un hombre que procesa con una eficiencia tan singular todo lo que escucha y se le puede convertir en un insumo positivo, que es asombroso. Entonces, no es que yo lo conozca mucho, pero lo conozco. Y lo has estudiado, ¿no? En este proceso presidencial. Sí. Y es un tipo que tiene una capacidad asombrosa, no parece político, de valorar cada momento, la posición en que está situado en cada momento. Es un experto del timing político. Sí. Es una condición sine qua non. Y ese es un instinto. O sea, yo nunca imaginé cuando Luis Abinader se juramentó en el 2020 que estábamos en el umbral de un hombre que comprendía que había que transformar la política dominicana. Y yo sé que muy a pesar de lo que él tiene como proyecto político, él se le han dificultado ciertas transformaciones que requiere República Dominicana en la forma de hacer política. Pero estoy confiado que en estos próximos 4 años él va a implementar grandes transformaciones. ¿Subestimamos al presidente Abinader en el año 2020 o se transformó a una velocidad él como político que se convierte en esta gran sorpresa que tú describes? ¿Cuál de los dos escenarios? ¿Por cuál te decantas? No, mira, yo nunca lo subestimé, pero nunca pensé que iba a aprender tan rápido en la política. Nunca lo pensé. Pero claro, él tiene una simbiosis, el empresario político, y siempre se decanta por lo que es eficiente. Costo-beneficio. No es un hombre de pasiones personales, es un hombre de pasiones estratégicas. Cuando él visualiza un punto neurálgico, se concentra y abre la trocha para llegar hasta él. Y para que su gente llegue hasta él, porque él tiene una cosa muy particular, es que él confía en sus equipos. No tiene el sentido utilitarista que tiene Leonel Fernández de quienes le rodean. Wow. Son dos liderazgos totalmente diferentes. Leonel Fernández. Uno utilitarista y otro cooperativista. Sí, correcto. Leonel utilitarista, Abinader cooperativista. Leonel no confía en el equipo. Él utiliza el equipo. Y eso yo lo digo, no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Luis Abinader identifica el objetivo, calcula los medios y forma el equipo eficientemente para llegar al objetivo. Claro, Luis Abinader sabe que en el mundo empresarial eso es obligatorio. Porque ningún empresario puede hacer todo en una empresa. No sé por qué ahora me llevaste al gran padre de la gerencia moderna, Peter Drucker. A Drucker, es claro. decir, que estamos hablando que pudiéramos plantear un modelo de Drucker en la política. Mira, yo observé... Primera vez que escucho este tipo de análisis. Sí, Tengo un gran amigo muy cercano al presidente, que me ha descrito algo muy parecido a lo que tú estás planteando, y en conversaciones muy profundas y cercanas con ese amigo, muy estrecho, amigo del presidente Luis Abinader, llegó a decirme recientemente: nunca pensé que me iba a llevar a un escenario donde yo aprendiera de él. Es decir, estoy aprendiendo ahora de él. Sí. Y otra cosa, Luis Abinader era un hombre con mucho olfato político. No subestima a nadie.
él parte de la idea de que si tú formas parte de un equipo de él y no está dando el 100% es porque tú estás en la posición equivocada. Entonces busca el escaque que te corresponde para que tú seas eficiente. ¿Y cómo se explica que ese liderazgo de un hombre que tú describes de una manera tan brillante y profunda tenga tantos problemas con su equipo de gobierno y tenga tantos funcionarios que no están gerenciando bien? Porque te escucho y acepto tu descripción del presidente, pero cuando evalúo el gobierno, digo, hay problemas en salud, hay problemas en seguridad, hay problemas en la gerencia de interior y policía, problemas graves en la reforma policial, hay problemas en educación. Entonces, ¿cómo se explica tener a un liderazgo como el de Luis Abinader con esas características, aptitudes y competencias que no haya logrado armar un team que se parezca a él? Porque este gobierno no se parece al presidente Abinader No, que tú estás describiendo. indiscutiblemente pocos funcionarios se ponen a la altura de lo que merece Luis Abinader como presidente. ¿Y no es un fallo entonces No, ahí, del líder siendo objetivo, Daniel? No, ahí te vengo. Estoy poniendo a prueba tu objetividad Sí, sí, y no quiero condicionarte porque una mente como tú no se condiciona, pero sí se enfrenta. Te Sí. estoy enfrentando. Bueno, lo que sucede está, y debes de tener presente, que Luis Abinader es presidente de la República, no presidente de un consorcio empresarial. Y para ser presidente de la República tú necesitas una estructura política. Y Luis Abinader llega a la presidencia con una estructura política bastante débil, que viene de un partido salpicado de malas prácticas, un partido que no logró evolucionar. Y muchos de los funcionarios son cuadros políticos o son personas que fueron allegadas al viejo partido PRD. Y entonces él tiene a veces que experimentar niveles de tolerancia que yo entiendo que indiscutiblemente él hace un esfuerzo, porque él no se puede quedar sin ese aparato político para gobernar. O sea, tú no puedes instalar la maquinaria perfecta cuando tú en determinadas etapas de ese proceso, tú tienes maquinarias que ya muchas de ellas están en la obsolescencia. Yo, por ejemplo, yo analizo mucho cómo los funcionarios toman las señales del presidente. Y hay funcionarios que están perdidos como el hijo del Inter. ¿Algún ejemplo? No quiero herir sensibilidades. Pero yo los escucho. Eres un hombre de fino trato, Daniel. No sé por qué mucha gente con ese trato que tienes no le gusta. Bueno, será por lo contundente de tus argumentos e ideas. Pero continúa. Pues sí, entonces tú tienes que habitar entre lo viejo y lo nuevo. El PRM es el único partido que a unos añitos de ser fundado llega al poder. No tuvo la trayectoria para afinar los instrumentos. Si el PRM hubiera durado tal vez 15 años, 16 años fuera del poder desde que se fundó, y el PRM surge de una crisis del PRD, de un partido que ya estaba totalmente fuera e incapacitado de moverse en el modelo político dominicano, porque incluso había catapultado la propia crisis del modelo político dominicano. Porque el PLD utilizó la crisis del sistema político con fines corporativos, el enriquecimiento de su cúpula y esas cosas. El PRD nunca lo logró eso. No, porque tiene una visión social. No tan solo porque tenía una visión social. Porque Peña Gómez alimentó la falsa idea de que el PRD era un partido de dirigentes. Y en el PRD todo el mundo es dirigente. Aunque dirija un comité de ama de casa de un barrio, él es dirigente. Entonces, el laborantismo, el trabajo hormiga, nadie lo quiere hacer. Carpintería real. ¿Por qué tú crees que Hipólito Mejía pierde en el 2012 frente a Danilo Medina cuando Hipólito estaba ganado? ¿Por qué? Porque el PRD empezó a celebrar la victoria antes de
concluir el proceso electoral. 3 meses antes. Y no se dieron cuenta que el día de las elecciones había un problema en el padrón electoral que yo lo analicé profundamente. Y yo estuve inmerso en la calle ese día, incluso estuve con Cavada, nunca se me olvida, y viendo la principal queja, ¿cuál fue? Que a todo el mundo le pasó de largo. Que gente que votaba en Gaco aparecían en los Minas, había una distorsión del padrón. Ese día, a un rato de empezar las elecciones, yo hablé con Gustavo Montalvo, que estaba aquí, donde estaba el comando de campaña, y le digo, el padrón está distorsionado. Cerquita aquí en la Sarasota. Sí, ahí, a doblar. El padrón está distorsionado. ¿Cómo tú lo sabes? Le dije, estoy con Cavada y es la queja generalizada. Cojo a Nuria, también la queja generalizada. Y le digo yo, pongan su gente en movimiento. ¿Qué hizo el PLD a nivel nacional? Activaron a todo el mundo para que pusiera su vehículo a disposición para transportar la gente a cualquier punto. Pero muy parecido a lo que pasó con el fraude de Balaguer a Peña Gómez en el 1994, que en su último libro, Bernardo Vega lo narra a propósito, que se distorsionó el padrón y la gente no aparecía. Y terminó perdiendo Peña abrumadoramente de Sí, Balaguer. Bien, pero no fue algo exprofeso, fue un problema de procesamiento de datos. Yo toda mi vida he votado en la zona colonial. Yo soy un nativo de la zona colonial de 4 generaciones. La casa de nosotros la compró el padre de mi abuela en 1885 y ahí yo la tengo. Wow. Entonces, yo aparecí en Los Minas votando. Entonces, ¿qué te digo? El PLD inmediatamente, un partido con una estructura magnífica, armó y empezó a buscar su gente y a trasladarla. Sacaron todos los viejitos, todas las señoras, hasta nodriza llevaron a cuidar muchachos recién nacidos para que la gente votara. Y estaban los dirigentes del PRD, de Hipólito Mejía, celebrando la victoria. ¿Tuviste el margen con que ganó Danilo Medina en esas elecciones? Fue estrecho. Fue estrecho. Muy estrecho. Pero si el PLD no hace lo que tiene que hacer, pierde. Pero ponle a eso el costo del financiamiento que puso Leonel Fernández, porque eso tiene un alto costo. Movilizar a tanta gente cuando hay un padrón dislocado no es solo con estructura, es con muchos recursos. Y se utilizó el Banco de Reservas y se utilizaron... No, eso, mira, esto fue de emergencia. Óyeme, eso ahí yo lo sé, porque muchos recursos. Yo tengo amigos militantes del PLD que cogieron la tarjeta, llenaron su tanque de gasolina y empezaron a taxiar por toda la ciudad. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Había una central, un equipo de más de 17 personas. Vete a tal sitio, busca una señora a tal sitio. O sea, por los celulares, que eran primitivos los celulares, eran los maquitos en ese tiempo. Daniel, mira, sí. Entonces un partido, el PLD es un partido, siempre fue una estructura magnífica en cuanto a capacidad de logística. Al PLD nada lo tomaba por sorpresa. Pero los PRDistas no. Los PRDistas siempre han tenido una tradición de francachela. ¿Y qué tanto se parece ese PRDismo al PRMismo de hoy? Porque cambia la sigla, es un partido nuevo pero viejo, porque estamos hablando de muchos choferes que duraron 40 años conduciendo un Onatrate y ahora tú le quitaste el Onatrate y lo montaste en una Porsche, pero es el mismo chofer. Le cambiaste el vehículo, le cambiaste el partido y la dirección, pero sigue siendo Milagros Ortiz Bosch, Tirso Mejía Ricard, Emanuel Equia Guerrero, sigue siendo el fallecido Hugo Tolentino Dite, es decir, los grandes robles del PRM. Ya Tirso murió. Tirso murió. Y Equia Guerrero no está bien, en política. pero te digo que el liderazgo, Chubasque, si todo viene de Andrés Bautista, todo viene del PRD. Sí. ¿No son los mismos choferes en otro vehículo? Bueno, lo que sucede ¿No explica eso lo que está viviendo el país, el gobierno y el presidente Luis Abinader? Bueno, lo que sucede está que las exigencias de Luis Abinader a mucha de esa gente lo ha puesto en una dinámica de superación. Pero lo que yo no sé qué tanta utilidad van a tener en términos de tiempo. Porque el PRM tiene un desafío. El PRM, sobre todo Luis Abinader. ¿Cuál es? Luis Abinader.
El desafío del PRM es Luis Abinader. Sí, o sea, Luis Abinader encarna la nueva visión, el nuevo concepto partidario, y hay gente que la guagua lo irá dejando para que regresen a descansar. Lo que pasa está que el corto tiempo que tuvo el PRM para formarse, gestarse como partido y desaprender de las malas prácticas, no le ha permitido todavía consolidarse como una gran maquinaria política. Todavía tú te encuentras gente aquí que son viceministros dando declaraciones contrarias a lo que dice el presidente, porque ni siquiera se ocupan de escucharlo. Ellos creen todavía que están en el PRD. Y eso indiscutiblemente que es negativo, por suerte, que todas esas vocerías particulares han sido aminoradas porque la línea del partido es esa. Y el presidente ha tomado el control de la comunicación del gobierno. Nos queda un minuto, Daniel Pou. Te confieso que este es uno de los... El presidente ha tomado la vocería y el liderazgo no tan solo de la comunicación del gobierno, sino de la comunicación del Estado. He disfrutado enormemente este programa. Te confieso que de los programas que más he disfrutado en nuestro retorno a la televisión nacional. Una entrevista donde dos amigos conversan, donde solo nos falta la copa de vino, el té, pero tenemos el café del demócrata. Me gustaría que este café con Daniel Pou sea por lo menos una vez al mes para analizar este panorama sosegado, profundo, y sobre todo donde no se discute entre quien pregunta y quien responde, sino que se piensa. Y me he dedicado a pensar en voz alta escuchándote. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ti y me dispongo a tus órdenes para cuantas veces tú lo consideres necesario. Bueno, espero que usted haya disfrutado tanto como yo. A veces hace falta reflexionar y pensar a profundidad. Y esa es una de las especialidades de Daniel Pou. Continúe con Buenos Días RD. Nosotros seguimos escuchándonos y viéndonos en el ecosistema digital. Mañana será un nuevo día, a pesar de que este apenas empieza.